te pido que cuando abra mi boca la bendices tú. Señor, que nos instruyas, nos enseñes, nos edifiques en todas las cosas que tú quieres y tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, Señor nuestro. Amén. Bueno, esta noche vamos a estudiar el capítulo 12 de Hechos, del libro de Hechos, capítulo 12, que fue escrito nada menos por Lucas, el doctor Lucas. Y quisiera intitular este mensaje: no te des por vencido, sigue orando. No te des por vencido, sigue orando. Y vamos a comenzar estos hechos, estos sucesos sucedieron poco después de que los creyentes en Jesús y Yeshua fueran llamados cristianos. Originalmente lo que ahora conocemos como el cristianismo era llamado el camino o los del camino, y fue en Antioquía donde por primera vez los creyentes fueron llamados cristianos, que significan pequeños cristos o pequeños mesías, porque la palabra Cristo viene del griego Christos, que significa ungido. En hebreo es el Mesías, por eso a veces me escuchan decir Jesús el Mesías. En el español lo recortaron y lo llamaron, recortaron el nombre a Jesús y lo pusieron Jesucristo. No sé por qué hicieron esto, pero es realmente Jesús Cristo o Jesús el Mesías, que significa Jesús el ungido de Dios. Y la palabra cristiano era una palabra despectiva. No crean que los llamaban cristianos por, ¿cómo se dice?, por halagarlos o por congratularlos, darles congratulaciones, sino que los llamaban cristianos despectivamente, ¿verdad? O pequeños mesías o pequeños cristos. En otras palabras, seguidores de Cristo. Pero como todo lo que el diablo lanza en contra de nosotros, Dios le da la vuelta, y ahora los creyentes en Jesús en su mayoría son llamados cristianos. Es como la cruz, ¿verdad? La cruz era un símbolo de vergüenza, de pena, era la peor manera de morir en el Imperio Romano. Era una muerte, ¿cómo se dice?, muy humillante, y era una muerte muy cruel. Y la cruz simbolizaba algo que le daba terror a las personas con el solo hecho de pensar que fueran crucificados. Pero ahora, ¿qué ha pasado? Que ese símbolo de ejecución o la estaca de ejecución ahora es un símbolo del cristianismo, ¿verdad? Ahora se lo ponen. Es como si se pusieran una silla eléctrica, ¿verdad? Se colgara una silla eléctrica, es un símbolo de, ¿cómo se dice?, de ejecución. Pero Dios le da la vuelta a todo, y ahora todos esos símbolos los tenemos como amor y como fidelidad a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Porque Él toma todo lo malo y le da vuelta a la situación. Entonces, este día quisiera una vez más intitular este mensaje: no te des por vencido, sigue orando. Y vamos a ver la narrativa en el capítulo 12 de los Hechos. Y dice en el nombre del Señor: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Para estas alturas, los del camino o los creyentes, la iglesia había crecido mucho, se había extendido ya por muchas partes del Imperio Romano, de tal manera que empezó a sacudir, ¿verdad?, a las personas, y empezó a llamar demasiada atención en todo el mundo. Y las autoridades religiosas tenían mucha influencia sobre los Herodes, ¿verdad?, sobre los reyes que gobernaban en Siria y gobernaban en Israel. Entonces lo que pasó es que el rey Herodes arrestó a creyentes y mató a espada a Jacobo. Jacobo era realmente Santiago.
hermano de Juan. Y Jacobo o Santiago fue el primer, ¿cómo se llama? El primer mártir de los apóstoles. Fue el primer apóstol que fue muerto, y realmente Jacobo es Jacob, ¿verdad? El nombre de Jacobo viene de Jacob, y con el tiempo fue cambiado a Santiago, Jacob, pero después le pusieron Santiago. Entonces el nombre de Jacobo o Santiago es el mismo, y era hermano de Juan, de Johanán, el apóstol. Entonces Jacobo fue el primer apóstol que fue muerto por el testimonio de Jesús, de Yeshua. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Cuando habla de los judíos aquí, está hablando de las autoridades religiosas, los fariseos, los saduceos, los escribanos. No eran todos el pueblo judío en sí, pero eran las autoridades religiosas. Entonces Herodes se dio cuenta, mira, y se están muy contentos a estas personas porque hice esto. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a arrestar a Pedro, que era el líder, y lo voy a poner a muerte. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Eso es la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Que se celebra generalmente en abril, en la primavera. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Estas pruebas eran 16 soldados para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. En otras palabras, lo quería ejecutar después de que pasara la Pascua, porque las autoridades no tomaban acción, ya sea ejecuciones o cosas así, durante las fiestas de las Pascuas, porque no querían que la gente se levantara. Entonces Herodes pensó, sabes que cuando se termine la Pascua, entonces voy a sacar a Pedro y lo voy a ejecutar también. Y así voy a quedar en mejor lugar con la gente. Entonces, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Una vez más voy a leer. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, Pedro se encontraba en una situación, humanamente hablando, imposible. Habían 16 soldados entrenados que lo estaban cuidando, lo estaban custodiando. Y imagínense ustedes, las cárceles no eran tan grandes en esos días, pero había 16 hombres que estaban cuidando para que no se pueda escapar. Entonces, en términos humanos, Pedro estaba en una situación imposible, ¿verdad? Y muchas veces en la vida nos encontramos en situaciones imposibles, ¿verdad? Puede ser una enfermedad incurable. Tal vez fuimos desahuciados por los médicos que nos dijeron que ya no hay remedio, ya no hay nada que hacer. Puede ser una situación en el matrimonio donde tal vez el matrimonio está a punto de ser desbaratado, ¿verdad? Y no parece que haya posibilidad de que se salve. Puede ser una situación de problemas que parece que no tienen, que no podemos superar. Puede ser la pérdida de un trabajo y tal vez estamos a punto de perder nuestras casas, nuestros carros, y no podemos conseguir trabajo y la situación parece imposible. Hay tantas cosas, tantos ejemplos que pueden suceder, o tal vez sea persecución, ¿verdad? En Estados Unidos, gracias a Dios, no somos perseguidos de esa manera, pero en otros países sí, ¿verdad? En los países musulmanes, en Pakistán, en países como la India o los países comunistas como la China, y en tantos lugares
ahí sí hay persecución. Y pudiera ser que también sea una situación como la de Pedro, donde no parece que haya salida, ¿verdad? No parece que haya escape. Y Pedro, tal vez a estas alturas, estaba resignado a que iba a morir, ¿verdad? Iba a ser ejecutado. Pero, ¿qué sucedió? Es que la iglesia estaba en continua oración por Pedro. La iglesia no cesaban de orar por él. Y acordémonos de una cosa, que Dios, el Dios a que servimos, es el Dios de lo imposible, es el Dios que abre camino donde antes no había camino, ¿verdad? El ejemplo del Mar Muerto, cuando Israel estaba entre el Mar Muerto y el ejército, Dios partió los mares y abrió y hizo camino donde antes no había camino, ¿verdad? Entonces, Dios, nuestro Dios, es el Dios de lo imposible, ¿verdad? Dios no está sujeto a los elementos de la creación natural. Él es el creador de toda la creación. Él no está sujeto ni al tiempo, no está sujeto a la materia, no está sujeto a los elementos de este mundo. Él reina por sobre los elementos. Entonces Dios tiene el poder para hacer milagros, ¿verdad? Para hacer actos sobrenaturales que sobrepasan nuestro entendimiento, ¿verdad? Que nos dejan asombrados porque Él es el Dios de lo imposible. Entonces la iglesia, en vez de acobardarse, en vez de irse todo el mundo a esconderse, dice que estaban juntos y que estaban orando continuamente por Pedro, pidiéndole al Señor por él, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que ayudara a Pedro, que estuviera con él. Y no dejaban de hacerlo. Dice la palabra de Dios que era continuamente, que no cesaban de orar por Pedro. Y así nosotros debemos de perseverar en la oración, seguir pidiendo, ¿verdad? Si hay un tiempo de ser tercos, ¿verdad? Generalmente eso es una connotación negativa, pero debemos de ser tercos en la oración. Debemos de insistir en venir a Dios en oración y no dejar de orar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que al que toca se le abre, el que busca encuentra y el que pide se le dará, ¿verdad? Se le contestará. Y cuando leemos a esa porción de la Biblia, en el griego nos damos cuenta que dice: sigan tocando, sigan pidiendo, sigan buscando, ¿verdad? Es algo continuo que debemos estar haciendo. Entonces, la iglesia no dejó de pedir por Pedro y oraron y rogaron por él. Y de esta manera nosotros, cualquiera que sea la situación, no debemos de dejar de orar, ¿verdad? Tenemos que seguir tocando esa puerta celestial. Tenemos que seguir pidiendo ante el trono de Dios. Tenemos que seguir buscando a Dios, el rostro de Dios, ¿verdad? Porque tarde que temprano Dios va a contestar esa oración. Y muchas veces Dios contesta las oraciones de la manera que menos esperamos. A veces tenemos en la mente una idea: mira, Dios va a actuar de esta manera, va a hacer esto y lo otro, pero con el tiempo nos damos cuenta que Dios contesta las cosas de la manera que menos esperamos, ¿verdad? Pero la clave es no dejar de orar. La clave es seguir pidiendo, seguir rogando al cielo, ¿verdad? Cualquiera que sea la situación. Un hijo perdido en drogas, a situaciones difíciles, ¿verdad? A problemas entre las relaciones, familiares en depresión o en tantas cosas, tantos problemas o vicios. No dejemos de orar por ellos. Seres queridos que no son salvos, ¿verdad? Que hemos orado por años y años y aún no se entregan al Señor. Sigamos pidiendo por ellos. Y hay muchos testimonios donde de repente la persona le entrega su vida al Señor, porque Dios obra de maneras que no entendemos.
Pero la clave es seguir llorando, 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 hasta que Dios mande su respuesta, ¿verdad? La respuesta asombrosa, la respuesta que nadie se espera, y también de la manera que nadie espera, tenemos que seguir pidiendo y tocando el cielo. Entonces vamos a leer cuál fue el resultado de la contestación de las oraciones de la iglesia a favor de el apóstol Pedro. Perdón, dice el verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Fíjense eso. Tenía un total de 16 soldados que lo estaban cuidando, y dos de ellos estaban al lado de Pedro, ¿verdad? En otras palabras, Herodes quería estar bien seguro que no se iba a escapar Pedro, ¿verdad? Estaba decidido a hacer lo que iba a hacer. Y no nomás eso, dice que estaba sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. En otras palabras, estaba rodeado todo. Humanamente no había escape. Entonces, aquí viene la contestación de Dios. Acuérdense, una situación imposible para los humanos. Y seguí aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Qué era? Era un acto, una manifestación sobrenatural, ¿verdad? Se apareció un ángel del cielo, le dijo a Pedro: levántate, y las cadenas se le cayeron solas, ¿verdad? Ahí la tocó. Era un acto sobrenatural. Y le dijo el ángel: cíñete o vístete y átate las sandalias, ponte los zapatos. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Entonces, un acto sobrenatural, una contestación totalmente no natural. Despertó a Pedro, estaban los soldados enseguida de él, había soldados por dentro, por fuera. Le dijo: levántate, Pedro, ponte los zapatos, ponte tu ropa, y vámonos. Y vámonos. ¿Y qué pasó? Atravesaron, no dice que abrieron la puerta, no dice que movieron a los soldados, dice que salieron. Entonces, ¿qué pasó? Que traspasaron, los soldados traspasaron las paredes y salieron hacia afuera, ¿verdad? Es un acto totalmente sobrenatural. Es un acto que humanamente es imposible, pero ahí está el punto de la situación, ¿verdad? Ahí está el punto de lo que estamos tratando esta noche. Que no importa cuál sea la situación, no importa cuán imposible, ¿verdad?, sea, Dios, el Dios de lo imposible, no hay nada que lo detenga, y puede hacer las cosas y las hace a su manera. Entonces, te animo nos animo que sigamos, por decirlo así, echándole oración a las situaciones que parecen imposibles. Sigamos orando, sigamos pidiendo, sigamos suplicando, pidiéndole al Dios de lo imposible que haga lo imposible, que traiga su contestación asombrosa en medio de circunstancias que para los hombres, para las personas, realmente son imposibles. No importa que sea una enfermedad incurable, ¿verdad? No importa que sea persecución,
No importa en qué lugar nos encontremos, Dios tiene la contestación y la salida a todas nuestras situaciones, a todas nuestras dificultades, a todas nuestras pruebas y luchas, ¿verdad? Pero aquí en esta narrativa, la enseñanza es la constancia en la oración. La constancia, y si puedes pedirle a otros que te ayuden a orar, mejor. Porque entre más personas están de acuerdo orando por algo, más poder hay, ¿verdad? Más influencia hay en el cielo para que nuestras oraciones sean contestadas. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la perseverancia para que podamos orar sin cesar, ser personas de oración. A veces vamos a orar con más facilidad, a veces vamos a orar bajo dificultades y circunstancias, a veces tenemos que forzarnos a orar porque no tenemos ganas de orar, porque estamos cansados o lo que sea, pero tenemos que aprender a perseverar en medio de todas las circunstancias, seguir pidiendo, seguir tocando, seguir buscando, seguir tocando la puerta. Y tarde que temprano, el Dios del imposible hará lo imposible. Verso 9 dice, y sabiendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. A lo mejor pensaba que estaba soñando. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, acuérdense, no abrieron puertas, nada, nomás pasaron. Fue algo sobrenatural. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. ¿Ok? El poder de Dios. Entonces, cuando seguimos tocando, Dios abre puertas, dice ahí en Apocalipsis, que nadie cierra, ¿verdad? Dios cierra puertas que nadie abre, pero abre puertas que nadie puede cerrar. Y dice que la puerta se abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo y los judíos esperando, lo que el diablo quería hacer, lo que el diablo tenía planeado y había hecho la situación imposible. De repente Dios lo deshace. De repente esa enfermedad es sana. De repente el Señor arregla esa relación. De repente Dios saca de las drogas, de los vicios a las personas y los trae a su camino. De repente le da vuelta a lo que parecía imposible. De repente el Señor le da un trabajo hasta mejor, ¿verdad? Y trae finanzas para poder salir de esas situaciones. Porque es el Dios de lo imposible. Y muchas veces pensamos, Señor, será un sueño esto. Estaré soñando. Tu respuesta es asombrosa. Tú nos liberas, tú nos sanas, tú nos contestas las oraciones, ¿verdad? Y así como Pedro pensaba que estaba soñando, a veces pensamos, Señor, pues te damos gracias. No esperaba esto. No esperaba que lo hicieras de esta manera, pero tú lo hiciste. ¿Y cuál es la clave? Orar sin cesar. Tenemos que orar, permanecer en la oración, seguir pidiendo hasta que llegue la contestación del Señor. Verso 12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Cuando llamó a Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro
dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel, ¿verdad? Cuando Dios contesta, cuando Dios hace las cosas, hasta los que estamos orando a veces no la creemos. ¿Qué? No puede ser, sino que pasaba esto, pasaba el otro. No puede ser. Entonces, estaban orando por Pedro, Dios contestó la oración, pero no creían. No, imposible. Tenía 16 soldados que lo estaban cuidando. Había soldados por dentro y por fuera. Y Herodes había dado la orden de que no lo soltaran? ¿Cómo pues puedes decir que está allá afuera? ¿Qué te pasa, muchacha? Te has vuelto loca, ¿verdad? Así es la contestación del Señor, ¿verdad? Porque Él es capaz de contestar cualquier oración y resolver cualquier circunstancia, no importa. No importa lo dificultoso, no importa lo que parece imposible, Dios tiene el poder, ¿verdad? Dios tiene el poder. Verso 16. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, no lo podían creer. No es un ángel, es Pedro de veras. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callase, porque me imagino que estaban todos alborotados, hablando y tantas cosas, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Les dijo, miren, fue un milagro. El Señor mandó a su ángel y me sacó. Los soldados se quedaron dormidos, ni siquiera despertaron. Y dijo, haced saber esto a Jacobo, al otro Jacobo, y a los hermanos. El otro Jacobo era el hermano de Jesús. Y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Nadie podía explicar lo que pasó, pues era un acto sobrenatural. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Por eso, cuidar a un prisionero no era cualquier cosa, ¿verdad? Si se escapaba, mataban a los soldados. Era como el carcelero. ¿Se acuerdan la historia de cuando estaban en la ciudad de Filipo, Pablo y Silas? ¿Se acuerdan? Cuando hubo ese terremoto, se cayeron las cadenas, el carcelero pensó que se habían escapado todos. ¿Qué iba a hacer? Se iba a echar sobre su espada, ¿verdad? Porque le iba a tocar la muerte por haberse escapado los prisioneros. Entonces, en ese tiempo no era cualquier cosa cuidar a los prisioneros. Por eso es que Herodes había puesto tantos hombres para uno solo, para que no se escapara, pero pues escapó y les dio la muerte a los soldados. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Entonces Dios hace la contestación, la hace completa, ¿verdad? Cuando viene la respuesta de Dios, es completo. Por eso a veces dice, ¿por qué se tarda el Señor tanto? ¿Por qué no me contesta? Pues está trabajando el Señor para traer la respuesta completa. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no me contestó ya? ¿Por qué se tardó? ¿Por qué pasó esto? Pues porque Dios ha estado trabajando para traer la respuesta asombrosa, pero una respuesta completa, plena, ¿verdad? Una respuesta que no le falta nada. Así es como trabaja el Señor. El Señor no trabaja a medias. El Señor hace la obra y hace el trabajo completo. Y entonces, ¿qué sucedió? El ángel de Jehová sacó a Pedro. Pedro fue y dio testimonio de que Dios contestó las oraciones de los hermanos, pero todavía no terminaba Dios. Todavía no terminaba el Señor. Por Herodes haber levantado su mano en contra de sus apóstoles. Verso 20 dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón,
Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasco, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Tiro y Sidón eran unas ciudades que estaban a las orillas del mar. Ellos eran, ¿cómo se le llama? Marineros. Eran lo que la historia moderna termina como los fenicios. Y llegaron a ser un pueblo muy poderoso, pero eran conocidos por sus travesías por el mar, ¿verdad? Abriendo rutas de intercambio, de comercio, y se cree que pues ellos fueron los que trabajaron con Salomón, y se cree que llegaron hasta España, ¿verdad? Y que traían cosas de España hacia Israel. Entonces la historia de los fenicios se va hace muchos siglos atrás, y ellos fueron los que llevaron a los judíos a Sefarad, que es el nombre hebreo para España, ¿verdad? Entonces hay mucha historia con las personas de Tiro y de Sidón. Entonces, pues Herodes abastecía el territorio de los de Tiro y Sidón, y querían la paz, o sea, querían tranquilizar a Herodes para que siguiera abasteciéndolos. Verso 21, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, les dio un discurso. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. La historia nos dice que Herodes era un hombre sumamente cruel. Los reyes de ese orden herodiano, entre ellos estaba Herodes el Grande. Herodes el Grande hizo unas construcciones asombrosas, ¿verdad? Nosotros nos tocó ir a Israel y nos tocó ver las ruinas, lo que quedaba de las cosas que construyó Herodes. Eran unas construcciones masivas, ¿verdad? Unas piedras grandísimas que pesaban toneladas, una piedra blanca muy bonita, y solamente nos tocó ver los restos de lo que fue el complejo del templo, ¿verdad? Y de muchos edificios que Herodes construyó. Era un gran constructor, tenía mucha visión. En el desierto, en una montaña muy curiosa llamada Masada, que parece así como un cuadro que sube muy alto, construyó su palacio de invierno con unas estructuras muy asombrosas, ¿verdad? Era una mente grandísima. Pero en esa familia herodiana corría una crueldad indecible, ¿verdad? Básicamente se cree que no estaban bien de la cabeza, ¿verdad? Tenían un intelecto de genio, pero eran inestables emocionalmente y psicológicamente. Y se dice que cuando estaba muriendo Herodes, dice que mandó, aún en el estado de muerte, mandó matar a sus hijos, mataba a sus esposas. Eran personas muy crueles, ¿verdad? Pero el colmo llegó cuando Herodes permitió que la gente dijera que era un dios, ¿verdad? ¿Y qué pasa con eso? Que Dios no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? Es Dios el que nos da nuestros dones, ¿verdad? Si eres una persona muy inteligente, Dios te dio esa inteligencia. Si eres una persona muy talentosa, tal vez eres un buen músico, o eres un cantante, o eres un artista, o tienes una mente de ingeniero o de computador, o lo que sea. Cualquier cosa que tú tengas, Dios te la dio. Tal vez eres un buen constructor, tal vez trabajas bien con tus manos, ¿verdad? Cualquier don que tú tengas, Dios te lo dio, y debemos nosotros de darle la gloria a Dios, las gracias y la gloria a Dios, y usar nuestros talentos para traerle gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasó aquí? Dios aquí terminó
el trabajo que comenzó con las oraciones del pueblo, ¿verdad? El pueblo no estaba pidiendo que Herodes fuera muerto. Pero acuérdense, cuando Dios se pone a contestar nuestras oraciones, Él hace el trabajo completo, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Terminó con el trabajo de matar a Herodes, en parte porque había levantado su mano en contra de los creyentes del Señor. Y a través de toda la historia, las personas que han perseguido a los creyentes de Dios terminan mal, ¿verdad? Porque llega el momento en que Dios es un Dios de, ¿cómo podemos decir? De inteligencia, sabiduría múltiple, ¿verdad? Nosotros solamente miramos una pequeña parte del panorama, del retrato, pero Dios mira todo el panorama, ¿verdad? Y cuando Él contesta las cosas, también contesta cosas que nosotros no estamos enterados, ¿verdad? La historia cuenta, el obispo Usher, en su libro La historia del mundo, cuenta cómo Salomé, me parece que era la esposa precisamente de Herodes, del otro Herodes, el que mandó ejecutar a Juan el Bautista. Se dice que el emperador romano cayeron en desfavor con él y los mandó muy lejos a las orillas del Imperio Romano, a Francia. Y se dice que la mujer, la que, no me recuerdo los nombres precisamente, pero la que le dijo a su hija que le pidiera la cabeza de Juan el Bautista a Herodes, dice que iban de viaje en Francia durante el tiempo de frío y que la carrueta donde iban, dice que se cayó, iban por un río congelado y que el hielo se quebró y cayeron, y que la mujer, la esposa de Herodes, quedó decapitada. De la manera que ella mandó decapitar a Juan el Bautista, ella también perdió la cabeza, murió con la cabeza cortada. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que a su tiempo Dios toma venganza, ¿verdad? La venganza no es mala, pero la venganza no nos pertenece a nosotros. La venganza le pertenece a Dios. Dijo él, mía es la venganza, dice, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que Dios hizo la obra completa, ¿verdad? Contestó las oraciones de los santos, rescató a Pedro de una situación imposible, pero también cumplió con su propósito de traer a justicia a este hombre malvado que se llamaba Herodes, ¿verdad? No le dio gloria a Dios, murió una muerte muy penosa. Dice la historia que olía el cuarto muy feo, ¿verdad? Porque los gusanos se lo comieron. No quiero ser muy gráfico, pero sus intestinos se les salieron, ¿verdad? Y dice que todo el palacio olía mal a causa de esta enfermedad. Y era Dios haciéndole saber a los hombres que la gloria le pertenece a Él, ¿verdad? La gloria le pertenece a Dios. Entonces, el Dios que servimos es el Dios de lo imposible, es el Dios que contesta nuestras oraciones y nos deja asombrados, ¿verdad? ¿Y cuál es la clave? Que no debemos de dejar de orar. Tenemos que seguir pidiendo, tenemos que seguir terqueando, Señor, salva a mi hijo, salva a mi hija. Señor, sáname o sana a mi ser querido. Señor, sácame de esta situación, rescátame, Señor, ¿verdad? Clamando a Dios con toda nuestra alma, y tarde que temprano Dios contesta todo. Y aún los que nos perseguían en su contestación son llevados a justicia. Entonces, ¿qué pasó? Verso 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces, dice la palabra de Dios, los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, ¿verdad?
Pedro fue liberado, el que quería perseguir a la iglesia fue muerto, pero la palabra del Señor seguirá creciendo y multiplicando. Y todos los que han hablado en contra del Señor, en contra de su palabra, los que han prognosticado que va a desaparecer el cristianismo, ellos no están aquí, ¿eh? Y el cristianismo, el camino todavía está aquí, ¿verdad? Había un hombre muy arrogante de un grupo que se llamaba Los Vivos, y su nombre era John Lennon. Y John Lennon decía que ellos eran más famosos que Jesús, y que dentro de quién sabe cuántos años iba a desaparecer el cristianismo. Pues, ¿qué creen? Parece que fue por allá por el año 1981, por allá. Una persona desquiciada lo mató a balazos. John Lennon ya no está entre nosotros, pero todavía se predica la palabra de Dios. Estamos predicando la palabra de Dios, estamos estudiando la palabra de Dios y seguimos adorando a Jesús, a quien tanto odiaba, ¿verdad? Y lo mismo ha pasado con todos los que han predecido que va a desaparecer la Biblia, va a desaparecer. No, los cielos y la tierra pasarán antes de que la palabra de Dios pase. ¿Amén? Entonces, en conclusión, seamos constantes en la oración, sigamos pidiendo, sigamos tocando, sigamos pidiendo, sigamos buscando, y tarde que temprano Dios nos va a contestar, Dios nos va a abrir la puerta y vamos a encontrar, ¿verdad?, la respuesta a la oración que tanto le hemos hecho a Dios. No nos cansemos, hermanos. Dios, cuando contesta, va a contestar plenamente, ¿verdad? Va a matar a 20 pájaros con una sola piedra, ¿verdad? Porque así es la contestación del Señor. Contesta y hace la obra entera y plenamente. ¿Ven? Padre, te damos gracias esta noche, te alabamos, te bendecimos por tu palabra santa, te damos a ti toda la honra y toda la gloria y bendecimos tu nombre. Señor, yo pido esta noche por los que estén enfermos, Señor, por sanidad. Yo pido, Señor, por los diferentes problemas. Hay alguien en depresión, que tú lo levantes y lo saques de la depresión. Hay alguien en vicio, Señor, que tú los hagas libres. Padre, te pido también que tú contestes las oraciones, Señor, cualquiera que sea, no importa la situación, que tú contestes las oraciones de los hermanos, Señor, y que traigas tu respuesta asombrosa y le des la vuelta a toda situación imposible. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías, al que pertenece toda honra y toda gloria. Te lo pedimos todo. Amén. Dios les bendiga a todos, pasen muy buenas noches y shalom.